Naciones, está sacudiendo pueblos, está sacudiendo familias, está sacudiendo iglesias, está sacudiendo individuos. Por eso nos es importante reconocer la voz de Dios. Amén. En medio de tantas voces nos es importante reconocer la voz de Dios. Hay una característica, hermano, en los que son ovejas del Señor. Dice: mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. No seguirán a otro pastor, porque conocen la voz de su pastor. Amén. Vamos a hablar, hermano, en esta tarde de la voz de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, sé en todo mi ser que tú eres el único que abre el entendimiento para comprender las Escrituras. Señor, en cada uno de los escuchan, en cada uno, Padre, de los que tú, Señor, has dispuesto para que escuchen tu palabra, para que escuchen tu consejo. Padre, tú eres el único que transmite palabras de vida eterna. Nadie tiene palabras de vida eterna más que tú. Solicitamos que tú nos hables, porque cuando tú nos hablas, tus palabras son espíritu y vida. Y nos traen sanidad, nos traen libertad, nos traen reposo y nos trae orden a nuestros pensamientos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a hablar, hermano, de la voz de Dios. Comenzamos. Dios habla. Esto es un hecho. Escrito está: Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1 al 2. Dios es espíritu, y como espíritu habla en forma de pensamiento, con voz suave, clara y firme. Y cuando desea oír su voz a través de sonidos perceptibles al oído humano, usa las cuerdas vocales de la voz humana para expresarla. Es importante notar que en otro tiempo habló por medio de los profetas. Los profetas oían la voz del Espíritu de Dios y la comunicaban con sus propias palabras a quienes era enviada. En esos tiempos el pueblo, los reyes o la persona indicada recibían la voz de Dios a través del profeta. Dios no hablaba directamente a ellos, sino por medio de los profetas. Cuando Dios se hizo carne, habló a través de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. A los que dudaban les confirmó diciendo: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo de mí mismo, sino el Padre que habita en mí, Él hace lo que hago. Juan 14:10. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. Juan 8:26. Porque yo no hablé de mí mismo, más bien, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de qué he de decir y de qué he de hablar. Juan 12:49. La voz de Jesús era la voz del Padre. Él proclamó diciendo: si me conocieran también, a mi Padre conocerían, y desde ahora le conocen y le han visto, porque lo que oigo de Él, esto hablo al mundo. Juan 14:7 y Juan 8:26. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que les hablo no son mías, sino del Padre quien vive en mí. Y lo que hago es el Padre quien lo hace a través de mí. Juan 14:10. La voz de Dios era oída a través del sonido de la voz humana de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios usaba las cuerdas vocales de nuestro Señor para expresar sus palabras audibles a los oídos de quienes le escuchaban. Aunque era Dios hablando a través de él, no todos aceptaban sus palabras. Algunos las rechazaban, otros las juzgaban, otros las criticaban y otros las recibían. Esto muestra que Dios puede hablarnos, pero si no estamos interesados en oír, desecharemos su voz. Cuando Él nos habla, su palabra a través de otros contendrá 3 aspectos que son necesarios para nuestra dirección. Escrito está: las palabras de los que hablan por Dios edifican a la gente, exhortan y consuelan.
Primera de Corintios 14:3. Edificar. Este tipo de mensaje proveniente de Dios añade cosas nuevas del Señor sobre el espíritu del creyente para ser despertado, sensibilizado, alumbrado o fortalecido. Al ser despertado nuestro espíritu, respondemos al servicio que Dios nos manda, como está escrito, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Filipenses 2:13. La orden del Espíritu es la siguiente: si se trata de esforzarse, no sean perezosos, manténganse espiritualmente fervientes y prontos para el servicio del Señor. Romanos 12:11. Así que cuando Dios habla a través de alguien con mensaje de edificación, es para edificar nuestra vida espiritual y motivarnos a trabajar para Él. Voy a hacer una pausa aquí para explicar un poco. Son palabras que vienen para edificar a través de alguien o a través directamente de su espíritu. Tenemos que conocer la palabra o lo que significa la palabra edificar. Edificar significa construir o añadir a lo que ya tiene forma y va dándole más forma. Cuando Dios, hermano, nos habla con palabras de edificación, nos despierta nuestro espíritu. Al despertar nuestro espíritu se es sensibilizado, alumbrado o fortalecido. Y al ser despertado nuestro espíritu respondemos al servicio que Dios nos manda. Es cuando se cumple la palabra que dice que Dios trabaja en nosotros y nos produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí vemos claramente que cuando vienen esas palabras tienen como objetivo despertar el espíritu de la iglesia para que responda al llamado que tiene cada uno, para que responda a orar, para que responda a meditar su palabra, para que responda a hacer su voluntad, para que su espíritu sea fortalecido, sea incrementado en poder y en autoridad, porque eso significa edificar. Sobreponer algo de Dios sobre lo que ya está puesto. Tenemos un solo fundamento y es Jesucristo, y sobre ese fundamento se edifican cosas nuevas de Él. Dice su palabra que podemos edificar cosas espirituales que vienen de Él. Así que eso significa edificar. Entonces, cada vez que quieras edificarla, o mejor dicho, identificar la voz de Dios, va a venir por este medio. Un mensaje va a ser para edificarte, para despertarte, para levantarte, para fortalecerte. Pero luego también usa otro mensaje, exhortar. Leemos, cuando habla sus palabras para exhortarnos, nos llaman la atención en las áreas de nuestra vida que lo están resistiendo. Dentro de la exhortación están las llamadas de atención. Nuestras conductas necias, obstinadas, contradictorias y rebeldes lo resisten, lo afligen y lo estorban para realizar su propósito en nosotros. Nos amonesta con palabras de reprensión para que corrijamos nuestra conducta. Su desacuerdo nos lo hace saber en cada palabra que de otros recibimos por medio de regaños y llamadas de atención. Esta es la voz que más escuchamos y que más resistimos, pues no nos gusta que nos llamen la atención. Sin embargo, es la más útil y provechosa cuando la obedecemos, porque mata la soberbia de nuestra carne y nos vuelve dóciles y humildes. Este tipo de mensaje es para corregirnos, para que el Señor no se aparte de nosotros, como Él dijo a su pueblo: corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Jeremías 6:8. Aquí, hermano, entran las palabras que el Señor dijo también: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Entra la otra declaración que también el Señor dijo: el que ama su vida la perderá, mas el que la pierda por causa mía y del evangelio, ese la hallará. Aquí nos habla, hermano, de que esta voz va a venir a corregirnos, en ocasiones a regañarnos, en ocasiones a confrontarnos a áreas de nuestra vida que no están sometidas a Él y le están estorbando para poder bendecirnos o para poder usarnos. La obstinación, la rebeldía, la hipocresía, la necedad, la terquedad, son resistencias directas de la carne de nosotros contra el Espíritu de Dios.
Si estamos continuamente resistiéndolo, continuamente nos estará exhortando. Sus palabras de exhortación no se apartarán de nosotros. Si no respondemos a la exhortación, entonces se cumple la sentencia que dice: mi alma se apartará de ti. Por eso dice: corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Hemos mencionado este versículo, está en Proverbios capítulo 29, verso 1. Al hombre que continuamente es reprendido por el Señor y no responde a la reprensión, de repente vendrá un quebranto repentino y ya no habrá para él medicina. Es decir, aquí se va a cumplir la palabra que dice: entonces me apartaré de ti. Las exhortaciones, hermano, no son muy bien recibidas. ¿A quién nos gusta que nos estén regañando, nos estén llamando la atención? Sin embargo, hermano, cuando Dios habla y su voz viene en forma de exhortación, escucha muy bien, si es exhortación, no es consolación, es exhortación. O sea, te va a confrontar, te va a regañar, te va a llamar la atención. A través de tus hermanos aquí en la iglesia, a través de otros afuera. Esas expresiones que a veces oyes y te dicen: ¿pero qué no eres cristiano? ¿Alguna vez, hermano, alguien nos ha dicho eso cuando hemos hecho algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Verdad? Digamos que un hijo del diablo está hablando, pero en ese momento Dios le place estar usando a ese hijo del diablo para reprenderte a ti. Como Dios le plació usar una burra para reprender al profeta Balaam. ¿Ah? No vamos a decir que la burra o el burro, como le quieras llamar, el pollino, la pollina, estaba llena de la unción del Espíritu Santo. Y que dentro del corazón del asna vivía el Espíritu Santo. Nada que ver con eso. Sin embargo, aunque el animal no estaba lleno del Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo vivía dentro del corazón del animal como para decir: porque tiene el Espíritu Santo, por eso le voy a prestar atención a lo que dice. No, Dios simplemente le abrió la boca al animal y habló Dios a través del animal para reprender la locura del profeta rebelde. Entonces Dios habla también a través de los incrédulos y te reprende y te regaña y te llama la atención. Y tú ni yo podemos decir: estos no son cristianos, no les voy a poner atención. No, presta atención, porque es Dios llamándote la atención para corregirte una conducta que le está deshonrando delante de los demás. ¿Te acuerdas lo que le dijo a David cuando pecó? Por cuanto con este pecado tuyo hiciste murmurar a mis enemigos de mí. Entonces esta es la sentencia. Y le empezó a dar la sentencia. Entonces nuestros comportamientos, hermano, hacen que Dios ponga palabras en los incrédulos para que los incrédulos nos regañen, para que los incrédulos nos exhorten, nos llamen la atención y nos estén diciendo: pues no que eres cristiano, pues no que eres cristiano, no deberías de comportarte así, no deberías de actuar así. Si no oímos la voz del que está hablando, hermano, vamos a perder la oportunidad de reconocer que era nuestro Padre, que le estaba placiendo usar la voz de aquellos para hablarnos, para frenar nuestra locura y nuestro desorden, hermano, o nuestros malos testimonios. Por eso esta palabra es la que menos le gusta a los cristianos oír, las palabras de exhortación. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, cuando nos comienza a exhortar es porque nuestras conductas son necias, obstinadas, contradictorias a Él, rebeldes, y lo resisten, lo afligen y lo estorban para realizar su obra que Él quiere en nosotros. Entonces corrígete, cambia de manera de vivir. Te estoy diciendo que dejes de hacer eso, te estoy diciendo que comiences a hacer esto, pero como no sentimos, Dios nos habla, pero si no sentimos, no respondemos. Pero hermano, en la exhortación, ¿quién responde alegremente a la voz de Dios? No tan fácil, ¿verdad? No, porque nos está regañe y regañe. Unos hermanos son tan obstinados que pateaban en el vientre de su madre a su madre. No, porque Dios les sigue hablando y ellos saben que Dios les está hablando directamente a ellos, pero deciden cerrar sus oídos y cerrar su corazón. Por eso el Señor dice: si oyeres hoy su voz,
No endurezcas tu corazón como en el día de la provocación, cuando vuestros padres me provocaron y probaron mi ira. Porque de tanto, hermano, yo conocí a un niño que decía lo siguiente: ¿ya terminaste? Le estaba diciendo a su papá, regañándolo. Y el niño ya decía, ¿ya terminaste? Sí. Ah, bueno. Y ya se iba. Se iba a seguir haciendo lo mismo. Así somos muchos de nosotros. A otra vez el pastor a regañarnos. Otra vez, pero no ves que es el regaño de Dios. Piensas que es el pastor, el regañón. Como no oye la voz, ¿de dónde viene y por qué viene? Es el pastor. El pastor otra vez anda enojado. El pastor otra vez nos está regañando. El pastor otra vez nos está confrontando. Fácil de descubrir si soy yo, hermano, o si es Dios a través de mí. Si abres bien tu oído y si las palabras van a una área que andas mal, no lo dudes, es Dios a través de mí llamándote la atención. Si tú cierras tu corazón y no haces caso, Dios te tratará de otra manera. Porque muchos cristianos dicen, yo no oigo la voz de Dios. Pero la voz de Dios se deja oír, hermano, a través de las cuerdas humanas, bucales, de cualquier persona. Mayormente los que tenemos el Espíritu Santo de Dios. El sonido es de mi propia voz, pero hay que observar qué contiene el mensaje que fluye a través del sonido de mi voz. Soy yo, si es el Señor. Pero la voz de exhortación, hermano, nos amonesta con palabras de reprensión para que corrijamos nuestra conducta. Nos manifiesta su desacuerdo con aquello que no le estamos agradando. Y por causa de eso estamos recibiendo constantes regaños y llamadas de atención. Y como te digo, unos ya, hermanos, se acostumbraron a la regañada. Y como dicen los mexicanos, se enconchan. Los están regañe y regañe. No, ya que acabe, ya. Ok, ya terminó, ok. Pero la exhortación no les hace ningún efecto. ¿Por qué no les hace ningún efecto? Porque su vida no cambia. Esas áreas no cambian. Dios manda su exhortación específicamente a un área que no está sometida a su voluntad de nosotros. Pero cuando no estamos dispuestos a recibir la exhortación, hermano, o la rechazamos, o la criticamos, o la juzgamos, o la ignoramos. Pero el Señor dice, corrígete cuando yo te exhorte, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto y en tierra inhabitada. Pero nos regaña, hermano. El Señor dice en su palabra, mira, en Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 12 y versículo 5. En adelante dice, ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Detengámonos un momento ahí. Nos habla de disciplina, nos habla de reprensión y nos habla de azote. Y todos son para sus hijos. Amén. Todos son para sus hijos. ¿Por qué, hermanos, Dios tiene que hablar palabras de exhortación? No porque su pueblo anda bien sumiso, oyendo su voz y obedeciendo. Es todo lo contrario. Es porque su pueblo recibe y recibe amonestaciones de Él y no responde a la amonestación. ¿Sabes cuándo? A lo mejor ¿sabes cuándo cambiará el mensaje en mi boca? A lo mejor cuando cambie el pueblo. Yo no sé. Puede ser que sí. Otra vez el mismo mensaje de regaño. A lo mejor un día el Señor va a decir, mi pueblo ya no necesita exhortación. Ahora mi pueblo necesita consolación. Entonces el mensaje va a ser diferente. Porque es tiempo de consolar y ya no de exhortar. Pero aquí, como te dije, habla de disciplina, de reprensión y de azote. Y dice, yo disciplino, azoto y reprendo al que amo, al que tomo por hijo.
Y luego dice, si soportas, el verso 7, si soportas la disciplina, porque algunos no la quieren, la desechan y no la soportan, dice, Dios te trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ándale. Una de las razones porque la disciplina y la exhortación está sobre uno, no solamente porque uno anda en desobediencia, resistiendo a Dios, sino, hermano, porque nos está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel al que el padre no disciplina? Si Dios es nuestro Padre, nos tiene que disciplinar por amor, nos tiene que corregir por amor, nos tiene que reprender por amor. Esto lo entienden mejor los que ya son padres. Porque hay unos hijos que te cuesta aguantar más que otros. Hay unos hijos que son más fáciles de amar que otros. Bueno, para aquellos que tienen de esos hijos como yo, ¿verdad? A lo mejor los que tienes, todos son fáciles de amar, de soportar. Pero dice aquí, hermano, que porque nos ama y nos trata como a hijos. Dice, si la soportas te voy a tratar como hijo, pero si no la soportas te voy a tratar como un bastardo. ¿Qué quiere decir bastardo? Uno que no es mi hijo. Si la disciplina se quita de nosotros, hermano, es porque Dios ya nos abandonó. Así de sencillo. Es porque Dios ya nos dejó. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Pero luego dice, ¿por qué da la disciplina? Dice, acuérdate, versículo 9, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los honrábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Nuestros padres terrenales ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Ni siquiera dice correctamente, no dice como ellos pensaban, como ellos querían, como ellos suponían. Y aún así los honrábamos. Dice, pero tu Padre Celestial lo hace ¿para qué? Pero o sea, nuestro Padre, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y luego el 11 dice, es verdad que ninguna disciplina del Padre al presente parece ser causa de duda, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es decir, cuando cambiamos nuestra conducta, hermano, al principio cuando viene la demanda, viene la resistencia, el regaño, el reproche, la queja, la murmuración, pero si nos doblamos, si nos sometemos a Dios, después, hermano, la disciplina, el fruto viene a darnos gozo, tranquilidad y paz, pureza, porque es provechosa para que participemos de la santidad de nuestro Dios. Así es de que la voz de la exhortación es la voz que más escuchamos, pero que más resistimos también, porque no nos gusta que nos llamen la atención. ¿Cuántas veces tenemos o necesitamos que nos estén llame la atención en lo mismo? En lo mismo. Otra vez lo mismo. Por favor, hermanos, hagan esto. Oh, sí. A la semana, a las 2 semanas, otra vez me veo obligado a decirles, hermanos, dejen de hacer eso. Ah, sí. Pasa un mes y otra vez, hermano. Pues, ¿con quién estoy hablando, pues? Porque si Dios no te habla tan claro como eso, entonces, ¿qué más quieres? Porque si Dios te está corrigiendo con una voz tan audible, te está diciendo, deja de hacer eso, que es para tu bien, que es para el bien de tu casa, que es para el bien de la iglesia, que es para el bien de tu llamado, de tu ministerio. Hermano, yo no tengo ni el más mínima intención ni de manipularte, ni de controlarte, hermano, porque eso es diabólico y carnal. Mi deber es simplemente exhortar cuando yo veo que algo te está estorbando en tu vida, porque también veo lo que cargas de Dios. Y si, mi hermano, me atrevo a exhortarte en alguna vez, es porque sé que cargas una gloria y un llamado, que eso te está estorbando para que pueda Dios usarte como Él desea. Gracias.
Pero no, es el regaño del pastor. No se cansa de regañar. A lo mejor cuando me obedezcas voy a dejar de regañar. Porque ¿qué necesidad tiene, hermano? Hermano, a los impíos les obedecemos. Así de rápido. Hay algo en nuestra malvada carne, hermano, que nos sometemos, pero no porque somos sumisos, sino porque sabemos que nos preparan castigo si no lo hacemos. Ahí en mi trabajo nada más me dicen, nomás llega cuántas veces, hermano, 13, 14 veces tarde y quedas despedido. 12, ahí está, por eso le dije, hermano, ¿cuántas? 12 llegadas tarde y quedas despedido. Hermano, y hemos conocido a gente que ha llegado 12 veces tarde y son buenos trabajadores y van y hablan a la oficina. Y algunos hasta lloran, algunos hasta dicen, por favor, no me descansen. Y a ninguno de ellos lo han dejado, a todos los han corrido. ¿Crees que les quedará algo en sus mentes que aprender a esas personas? Claro que sí. Pero ¿por qué hay necesidad de algo tan cruel? Si nos están advirtiendo, no lo hagas, no lo hagas, o deja de hacer esto, o deja de hacer esto otro. Nos lo están diciendo tan claro, pero tan claro, pero tan claro, que cuando sucede, hermano, la calamidad, después ya no hayamos qué hacer. Pero nos advierte, Dios nos advierte, el Señor nos advierte. Nosotros pensamos que no podemos salir con la nuestra, hermano, pero nunca delante de Dios podemos hacer eso. Queremos correr por aquí, porque algunos somos bien astutillos desde chiquillos, hermano. Buscamos salidas rápidas, buscamos salidas más cortas. Por aquí llego más corto, hermano. Te cuento, en este camino no hay camino corto. O te quebrantas delante de Dios y te humillas, o Dios no te levanta, o Dios no te exalta. Así de simple es esto, hermano. Pero las exhortaciones, hermano, son las más útiles si las obedecemos. ¿Por qué? Porque matan la soberbia de nuestra carne y hacen brotar la humildad del espíritu. Y Dios da gracia a los humildes y a los dóciles. Ayer recibí una buena exhortada de mi esposa, hermano. Gloria a Dios, no se las cuento. Ustedes no están para saberlo y yo no quiero contarlo. Una exhortada que no me era nada alentadora. Y al principio la resistí. Porque cuando uno no quiere escuchar la exhortación, uno la resiste inmediatamente. Hay algunos que verbalmente la resisten. Otros que nomás se quedan callados por dentro, están resiste y resiste. Como te decía aquel niño, ¿ya acabaste? Ok, bueno. Sí, pastor, así lo vamos a hacer. Ay, como no acababa el pastor. Porque así somos algunos de nosotros. Pero después, que ya pasó la corregida, la exhortada, finalmente me dijo mi esposa, esposo, es que te estás portando neciamente, tercamente. Y yo todavía, como soy medio bíblico, me defendí con la Biblia. Le dije, no confundas terquedad con convicción, que se parecen. ¿Sabes? Un terco es así bien obstinado. Lo hago porque lo hago, lo hago porque lo hago, lo hago porque lo hago. Y uno que recibe convicción del Espíritu es igual. Dios me lo dijo y lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Por eso se parecen. Uno es determinado en el Espíritu, otro en la carne. Pero en la carne le dije, no te confundas. Convicción con terquedad. Y le doy la explicación bíblica. Y me mira y me dice, ¿de verdad? Como diciendo, ¿de verdad te la estás creyendo tú mismo? Ya cuando me habló así dije, algo ya me está notando que no estoy notando yo. Dije, espérame, recapitulando, voy a pensar. Y después, hermano, que pensé, dije, y le di las gracias por la exhortación, hermano. Dije, gracias, nunca te calles cuando veas que necesito una llamada de atención. Pero hay otros que no dicen eso. Hay otros que otra vez la misma regañada. Pues cambia y Dios te va a dejar de regañar, vas a ver.
Porque mira lo que dice, hermano, Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. El versículo no me acuerdo, pero ahorita llegamos. Proverbios capítulo 3. Versículo 11 y 12 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor o de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Como el padre al hijo a quien quiere. Hubo alguien que dijo estas palabras: porque descendí del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y en cierta ocasión, hermano, el que le envió hizo oír su voz desde una nube y declaró estas palabras sobre su hijo amado: este es mi hijo muy amado, el que me complace en todo. ¿Cuántas veces el Padre regañó a su Hijo Jesucristo? Ninguna. ¿Cuántas veces lo exhortó? Ninguna. Porque era un hijo obediente. Un hijo obediente tiene contento siempre al Padre, hermano. Siempre al Padre. Es su delicia, es su reposo. Es el reposo del Padre, es el contentamiento del Padre. Y hermano, cuando ellos, hermano, esos hijos obedientes, complacen tanto el corazón del Padre, que el Padre, hermano, los hace partícipes de todo lo que tiene. Absolutamente de todo lo que tiene. Tanto era la complacencia que provocaba nuestro Señor al Padre, que el mismo Señor dijo estas palabras en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 35. Dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Mira nada más. Ama al Hijo, pero no solamente porque lo ama, sino porque el Hijo le complace en todo. Es el Hijo de su complacencia. Entonces el Padre le dice: todo lo que tengo es tuyo. Te entrego todo lo que tengo, es tuyo. Porque soy tu hijo. No, no solo porque eres mi hijo, es porque me complaces. Porque a mis exhortaciones prestas atención. Porque te corriges cuando te digo. Y hemos oído estas palabras, hermano. Y el Señor dice en Isaías, hermano, capítulo 1, versículo 17 al 20. Isaías capítulo 1, versículo 17 al 20. Vamos a leer desde el 16. Lávense y límpiense, quítense la maldad de vuestras acciones delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, o sea, devuélvanle lo que le deben, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Vengan luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si ustedes hayan pecado y sus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ahí está nuestra voluntad. Te hablo, te corrijo y aún te llamo. Vuélvete a mí. Si quieres y oyes, vas a ser súper bendecido, porque vas a comer el bien de la tierra. Pero si no quieres y eres rebelde, entonces vas a ser consumido a espada, porque así lo ha declarado la boca del Señor. Y hermano, cuando nosotros, sus hijos, no hacemos caso a sus reprensiones y a sus exhortaciones, entonces nos suelta, hermano, a que nos engañen los hombres que están siendo manipulados por Satanás. Vamos a leer eso, ahí está en Proverbios capítulo 1, versículo 23 en adelante al 28 dice: vuélvanse a mi reprensión
He aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré oír mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desecharon todo consejo mío y mi reprensión no quisieron. También yo me reiré cuando venga vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Todo, hermano, por desechar su reprensión, su exhortación. Dice, si te alejas de mi reprensión, te voy a soltar a la prosperidad del diablo. Dicho de otra manera, te voy a entregar a los evangelios de la prosperidad para que pienses que soy yo, pero en la prosperidad de los necios te echará a perder. Porque no escuchas mi reprensión. Va a venir días donde me vas a llamar, yo no voy a responder. Me vas a buscar y ya no me vas a hallar. ¿Pero por qué, Padre? Porque aborreciste la sabiduría. Y no escogiste el temor del Señor, ni quisiste mi consejo, ni mi reprensión. Por eso, iglesia, hay que ser más atendidos a la exhortación, a lo que Dios, hermano, nos reprende. Porque si cerramos nuestro oído, se endurece nuestro corazón. Y cuando se endurece nuestro corazón, nos apartamos de Dios. Leo esa cita para pasar a la última, que es la consolación. Estamos hablando de Hebreos, capítulo 3, versículo 7 al 14. Hebreos 3, del 7 al 14. Por lo cual dice el Espíritu Santo: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tus corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, versículo 15, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación. Continuamos leyendo. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Capítulo 4, versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Pero el verso 12 dice: escucha la reprensión, mira que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Pero dice: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Qué es endurecer el corazón? Ya estoy, ya otra vez lo mismo. Otra vez el mismo regaño. Eso es endurecer el corazón. Te lo vuelvo a confirmar. Cuando Dios nos manda palabra de exhortación, es porque hay cosas que no le están agradando en nuestra vida y quiere que las corrijamos. Ojalá, hermano, y entendamos que significa lo siguiente: el que ama su vida la perderá, mas el que la pierda por causa mía y del evangelio, ese la hallará.
Mi vida es rebelde, mi vida es obstinada. Hablo de mi vida, no de la tuya. Mi vida es rebelde, mi vida es obstinada, mi vida es terca. Si yo me salgo con mi terquedad, puedo hacer muchas cosas sin Dios, pero todas van a la ruina. Y todas me exponen al diablo, y todas me exponen al engaño, y todas me exponen al error. Pero ¿qué me cuesta someter esa rebeldía? ¿Qué me cuesta someter esa terquedad, esa necedad? Cuando reciba la palabra de exhortación, la recibo y la aplico a mi carne, a mi naturaleza humana, para que el golpe de la humillación le sirva a mi carne. Y de esa manera, Dios pueda irme quebrando poco a poco en mi soberbia, en mi orgullo, hasta que yo pueda ser dócil y humilde delante de su presencia, para que entonces me pueda usar como Él quiere. Luego vemos el otro medio, hermano, el tercero, cuando Dios nos habla palabras de consolación. Esta voz viene a aquellos que se esfuerzan por poner por obra su voluntad, los cuales viven una vida de continuo sufrimiento por causa de su obra. Hay aflicción continua y en ocasiones desánimo. Para estos viene la palabra de consolación, como en el caso de nuestro hermano Pablo. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Si lees, hermano, los versículos 10 anteriores, te darás cuenta por lo que pasó Pablo. Y lo que pasó Pablo le causó desánimo. Por eso el Señor vino con palabra de consolación. Personalmente vino Jesús a decirle: ten ánimo, Pablo, anímate. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Le trajo palabra de consolación. Pero esta palabra de consolación, hermano, es cuando ya andamos viviendo nuestra vida para Él. Cuando vives tu vida para Él, te viene todo tipo de aflicción, de tristeza, de persecución, de angustia, de quebranto. Y todo eso te debilita en ocasiones y te desanima. Muchas veces ya no quieres seguir. Muchas veces ya no quieres continuar. Y el Señor, si conoce tu corazón, que eres honesto, que eres honesta en la búsqueda sincera con Él y que te estás esforzando por agradarle, te traerá palabra de consolación. Vendrá y te consolará. Y te traerá palabras que solamente Él conoce cuáles palabras usar para consolarte. Y entre esas palabras, hermano, el Espíritu Santo va a usar palabras escritas de la Biblia para traerte consolación. Y cuando viene esa consolación, te vuelve a inyectar ánimo, te vuelve a inyectar fuerza, motivo. Y otra vez vuelves a seguir en este camino, porque sabes que largo camino te espera, que tienes que seguir caminando. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Dios, el Señor tu Dios, estará contigo a donde quiera que vayas. Esas son palabras de consolación. Son palabras precisas. Acuérdate, hija, acuérdate, hijo, que declaré en mi palabra: del mundo recibiréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Acuérdate, hijo, acuérdate, hija. Tem, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en ti ha de manifestarse. Y es necesario que bajo muchas pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y el Espíritu Santo, a través de la boca de Pablo, le dice a Timoteo estas palabras que están escritas en 2 de Timoteo capítulo 2, y le dice: palabra fiel, el versículo 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Para aquellos que dicen: me niego tanto a la carne, pero ¿cómo sufro? Y el Señor te dice: si mueres conmigo, también vivirás conmigo.
Y para aquellos que están esforzándose en hacer la voluntad de Dios, la cual es sufrida, porque cuesta hacer la voluntad de Dios y sufre. Entonces el Señor manda decir, si sufres conmigo, también reinarás conmigo. Pero no me niegues, porque si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel a lo declarado en su palabra. ¡Anímate! Recordemos, hermanos, que el sonido de la voz de la persona que habla, que es el sonido de la voz de la persona humana que habla a Dios, pero que contiene el Espíritu mismo de Dios. Como dijo el Señor, pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Mateo 10:20. Estoy volviendo al escrito final. Dice, cualquier forma que Dios utilice para hablarnos, sea directa o indirecta a través de otros, jamás contradecirá las Escrituras, ni forzará, manipulará o controlará la voluntad de ninguno. Si alguien a nosotros viniere diciendo que trae un mensaje de Dios para nosotros, si el mensaje en realidad viene de Dios, confirmará una respuesta que estamos esperando y nos será mensaje de confirmación, creando una absoluta convicción interna del corazón y sellando con versículos de su palabra, nunca fuera de su palabra. En tiempos actuales, el Espíritu Santo nos confirma su voz con sentires internos del corazón. No nos guía con voces exteriores, sino la voz interior del Espíritu Santo. Ya no son los profetas que nos dicen qué hacer, sino el Espíritu de nuestro Dios hablando al corazón de cada uno de sus hijos. Pues cuando nuestra búsqueda es sincera, Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Cuando hablamos, hermano, de palabras que alguien nos dice, que Dios les dijo, que nos dijeren, cuando vienen de Dios, hermano, el Señor, hermano, las sella en nuestro espíritu y les da una confirmación, creando una absoluta convicción interna en el corazón. Y la va a sellar con versículos de su palabra. Y al final, eso nos va a traer libertad, iluminación y dirección. Por otro lado, puede que se confirme lo que Dios mismo ya nos ha dicho. Por ejemplo, dijo Pablo estas palabras: salvo que el Espíritu Santo me confirma que por donde quiera, cualquier ciudad que voy, me esperan, dice, cadenas y prisiones. En esta ocasión el Espíritu Santo le dijo a Pablo: por cada ciudad donde tú vayas a predicar el evangelio, te esperan prisiones, cadenas y cárceles. Esa fue una convicción directa a Pablo, del Espíritu Santo directo a él. Pero luego viene un profeta, y el profeta no añade algo a lo que Dios ya le había confirmado a Pablo. Por el contrario, lo confirma para que se selle la palabra que está escrita, que por boca de 2 o 3 testigos se confirmará toda palabra si viene de Dios. Y entonces desciende en una ocasión el profeta llamado Agabo a la reunión donde estaba Pablo, y llegó hasta donde estaba Pablo y le quitó el cinto que traía Pablo, y el profeta se ató las manos y los pies con el cinto de Pablo y profetizó diciendo: así harán cuando suba a Jerusalén el dueño de este cinto. ¿Ves? Ya le había dicho el Espíritu Santo a Pablo: esto van a hacer. Pablo ya lo sabía. Lo que hace Dios es ahora traer un profeta para que por medio del profeta le confirme a Pablo lo que el Espíritu ya le había confirmado. Así, de esa manera, te darás cuenta que Dios está tratando en una dirección contigo a través de esas voces exteriores que vienen de afuera hacia ti. Porque imagínate, hermano, que obedecieras a toda voz que escuchas, sin sentir, sin estar convencido. ¿A dónde te llevaría? Dijo Dios que matara a mis hijos. ¿Has oído esa declaración? ¿Sí? Dijo Dios que matara a mi esposa. Dijo Dios que matara a mi esposo. Dijo Dios que hablara esto. Dijo Dios que hablara esto otro. Podemos hablar porque Dios nos habla a todos, hermano. Pero hay que tener temor cuando decimos: Dios me habló para que te dijera.
Vamos a leer esta escritura para terminar. Está en Hebreos capítulo 8. Versículo 10 al 11. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Esto concuerda con las siguientes escrituras. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Si quieres anotar ese versículo que nosotros tenemos, la mente de Cristo, está en Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 1. ¿Cuál te dije? Capítulo 1. No, capítulo 2, versículo 16. Y también concuerdan con Gálatas 4:6, donde dice que Cristo vive dentro de nuestro corazón. Volvemos al versículo 10 de Hebreos. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno tendrá la necesidad de enseñar por sí mismo a su compañero o a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Aquí nos habla de una relación personal de Dios el Padre con nosotros, que nos enseña por medio de su Espíritu y a través del Espíritu de otros y a través de la voz que quiere usar de otros para edificarnos, para exhortarnos y para consolarnos. La voz de Dios debe de ser entendida. Cierra tus ojos, hermano. La voz de Dios debe de ser entendida, claramente entendida por cada uno de nosotros. Si vienen voces, hermano, que nos halagan, que están continuamente alabándonos, tengamos cuidado de esas voces. Puede ser que no sea la voz del Señor, porque la voz del Señor habla con precisión, con dirección y de acuerdo al área que tú y yo necesitamos ser, hermano, corregidos, confrontados, exhortados, sanados. Pero Él habla, porque así está escrito, las palabras de los que hablan cuando Dios los usa son para edificar a la iglesia, son para exhortarla, son para consolarla, son para darle dirección. Al último, hermano, la guianza que más debes de observar es la guianza del Espíritu internamente, porque el Señor nos guía a sus hijos por medio de convicciones. ¿Qué es una convicción? Es un sentimiento profundo de seguridad en tu corazón. De hecho, la fe es eso, es la certeza de lo que Dios te prometió en el futuro, de lo que esperas. La convicción de lo que no se ve. Son sentires profundos en el corazón, absolutos, donde Dios te pone el querer, pero también te da el impulso para hacer lo que Él mismo te está poniendo a hacer. Pero hay que observar que ese sentir de verdad venga de Dios, porque no todo sentir es producido por Dios. Recuerda, cuando el Señor pone en ti el querer, es para su gloria y para su honra. Es para edificar, es para consolar y es para exhortar a su pueblo, a su iglesia, a ti mismo o a quien le tengas que decir palabra de Dios. El Señor nos habla de la manera más clara a través de las palabras de aquellos que reciben las palabras de Dios para comunicárnoslas. Dios es espíritu, pero cuando Él desea dar a conocer el sonido de su voz a nuestros oídos humanos, usa las cuerdas vocales de la gente para hablarnos a través de sus palabras. El Señor dijo, hermano, en Mateo 10:20,
Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre que hablará por medio de ustedes. Lo vuelvo a repetir. Es el sonido de la voz de esa persona. Pero lo que contiene la voz es el mensaje del Espíritu de Dios. Si dices que no te habla Dios, en verdad Dios te habla a diario. Solo que debes de saber cómo Él te habla. Y la forma más amplia y más fácil de oír su voz es a través de las predicaciones de revelación de su palabra. Porque está usando claras palabras, específicas palabras, en el lenguaje que tú entiendes, para que no haya confusión de que es Dios el que te está hablando. Nuestro Dios no es un Dios de confusión. Es un Dios de orden. Cristo es la palabra. Y cada vez que hablamos la palabra, estamos liberando a Cristo, que está contenido en sus propias palabras. Así Dios habla a través de los seres humanos. Muéstranos al Padre del que tanto hablo si nos basta. Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido todavía. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo me dices, muéstranos al Padre? ¿Que no sabes que el Padre está en mí, yo estoy en Él? Las palabras que yo hablo no son mías, es el Padre hablándolas a través de mí. ¿Cómo sé que es Dios? Porque su palabra me la envía para edificarme, para exhortarme, para consolarme, para purificarme, para sanarme, para liberarme y para acercarme más a Él, para amarlo más a Él, para apreciarlo más a Él. Por eso, iglesia, es tiempo de que prestemos más atención en las palabras de las personas, porque sin darte cuenta, Dios te ha estado hablando continuamente. Te hablará a través de un niño, de una niña. Te hablará a través de un pecador. Y puede que te hable, escucha muy bien, a través hasta de un demonio. Porque los demonios dijeron de los apóstoles: estos son siervos del Dios Altísimo. Los mismos demonios estaban hablando la verdad y declarando quiénes eran los apóstoles. Nosotros los conocemos. Sabemos que son siervos del Dios Altísimo. Hasta los demonios, hermano, nos manifiestan la voluntad de Dios en ocasiones, si les prestamos atención. Y sin lugar a dudas, donde Dios más te hablará es en la iglesia, a través de tus hermanos y de tus hermanas que tienen el Espíritu Santo, a través de las alabanzas, de las líricas, de las letras de las alabanzas, a través de la predicación de su palabra, a través de cada palabra que puede venir directa para ti si le prestas atención. Pero Dios no deja de hablar, no está mudo, sigue hablando. Dios nos habló muchas veces en el tiempo antiguo por los profetas, luego por el Hijo Jesucristo y ahora por el Espíritu Santo. Volvámonos a Él con todo nuestro corazón. Y Él, hermano, abrirá nuestros oídos y lo escucharemos hablar. Lo escucharemos hablar. Padre, bendigo a tu pueblo. Tu pueblo es tu amada iglesia. Nadie ama más a tu pueblo que tú. Nadie los ama más que tú. Nadie los protege mejor que tú. Nadie los guía mejor que tú. Tú, Señor, eres el que los compraste a precio de sangre.
Ellos valen tu sangre y tu sangre no tiene precio. Los compraste, los reconciliaste y los trajiste a ti. Padre, nadie los pastorea mejor que tú. Nadie. Porque tú eres el buen pastor. Tú eres el perfecto pastor. Guíalos siempre. Has prometido guiarlos a pastos verdes y aguas de reposo. Que tu guianza no cese sobre ellos. Por amor a tu nombre y por amor a ellos mismos. Gracias, Padre, por tu pueblo. Bendecimos tu nombre desde hoy y para siempre. Sean cubiertos con la sangre del Señor. Sean cubiertos con su presencia. Sean cubiertos con sus ángeles. Sean guiados con su espíritu y su espíritu los guíe a toda verdad y a toda justicia por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.